a la siguiente ponencia de nuestra tercera semana de ciberseguridad 2021, que organiza la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca a través de la Unidad de la Policía Cibernética. En esta ocasión, tenemos la distinguida participación de la maestra Ivonne Muñoz Torres, quien es profesora del Diplomado de Seguridad Informática del Tecnológico de Monterrey, impartiendo el módulo de aspectos legales y políticos en la seguridad informática. Ella nos presenta el tema ¿por qué es importante tener una conciencia cibersegura? Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Policía Cibernética de Oaxaca por la invitación a este importante evento en el mes de la concientización de la ciberseguridad, que creo que es uno de los meses más importantes a nivel internacional, porque cabe mencionar que este mes no únicamente es local, no únicamente sucede en México, sino a nivel internacional sucede el esfuerzo de realizar concientización en materia de ciberseguridad como parte pues de la consecuencia de la convivencia natural que tenemos con los medios electrónicos todos. Por lo tanto, gracias por la invitación. Los felicito por este esfuerzo de toda una semana y revisando todo el track de toda la semana. Son conferencias que en definitiva van a ayudar mucho hacia el usuario final desde cualquier perfil. Creo que es importante señalar que la conciencia no únicamente es para el usuario de redes sociales, es para cualquier usuario de temas de tecnologías de la información y sin duda alguna el contenido de esta Semana Estatal de Ciberseguridad organizada por la Policía Cibernética de Oaxaca dará mucho conocimiento práctico, conocimiento de fondo para todos los asistentes. Bien, voy a compartir la presentación para poder dar inicio y si me ayudan, por favor, pues confirmándome la respuesta del último año y medio, si ven mi presentación y si la ven correctamente. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues la plática del día de hoy se llama el por qué es importante tener una conciencia cibersegura. Y si ustedes se fijan bien en la frase tal cual y como está redactada, esto nos lleva a la reflexión no del por qué es importante construir, por qué es importante el realizar campañas, no, va orientada hacia una reflexión de carácter personal, de por qué es importante que yo tenga una conciencia cibersegura. Generalmente cuando hablamos de ciberseguridad, por lo menos en los más de 20 años que llevo yo en estos temas, siempre hemos hablado cuando nos referimos a temas de seguridad de la información, seguridad informática, seguridad de infraestructura crítica. Hay muchas áreas dentro del tema de seguridad y por supuesto la parte de ciberseguridad. Siempre nos enfocamos al tengo que proteger la información dentro del entorno o dentro de justo esta construcción del por qué protegernos. Nos enfocamos siempre en la información como si fuera el todo, en la parte general. Sin embargo, los que planeen dedicarse a ciberseguridad, porque es un área muy interesante y de hecho hay prospectada una demanda muy alta de especialistas en esta área, yo les recomiendo que si les está llamando la atención, empiecen a enfocarse, a estudiarla y a ejercerla. Bueno, pues se van a encontrar desafortunadamente con dos resistencias. Una resistencia, o bueno, más, ¿no? Dependerá del perfil hacia el cual vayamos a prospectar alguna acción de ciberseguridad. Una de las principales resistencias es uno como persona, el ser humano tal cual, ¿no? Recordarán ustedes, todos fuimos niños, afortunadamente todos hemos pasado por diversas etapas de la vida y todos hemos pasado o hemos vivido esta fase en la que nuestros papás eran permisivos y no permisivos. ¿Y a qué me refiero? Puedes salir a jugar, puedes convivir, puedes ir a la tienda, puedes ir a X lugar, y esa es la parte permisiva. Sin embargo, había limitaciones, que es puedes ir, sí, solo sí, llegas a tal hora, vas acompañado de tu hermana, te vas por este camino, o yo recuerdo mucho, yo tengo muchísimos ejemplos desde esa perspectiva, en el que me decían, puedes ir por este lugar o puedes ir no por ese lugar, ¿no? Les puedo compartir una experiencia personal en la que mi papá siempre era muy persistente con él. Ivonne, yo tenía 6 años en ese entonces y era seguro ir a la tienda en ese entonces. Aparte, ahorita ni pensar en mandar solito a la tienda a un niño de 6 años, ¿no? Pero bueno, en ese entonces tú podías ir a la tienda, ¿no? Y siempre me dijo, Ivonne, si vas a ir a la tienda tal, necesito que te vayas por este lado de la calle. Nunca te vayas a ir por este lado de la calle y si lo vas a hacer algún día, nunca te vayas corriendo.
E Ivonne, como cualquier otro niño, ya saben, no siguió las indicaciones. Un día que yo quería un refresco, recuerdo que llegué a ser tan molesta que mi papá me dijo, está bien, aquí está la botella del refresco, aquí está el dinero, ve a la tienda tal y recuerda no irte por este camino. E Ivonne hizo todo lo contrario, ¿no? Ivonne salió corriendo y se fue por el camino que su papá le dijo, no lo debes de tomar. E Ivonne aprendió algo muy importante, que de hecho todavía aquí tengo la marca, tengo una cicatriz en la muñeca. En ese momento entendí el por qué, o bueno, 20 minutos después entendí el por qué no tenía por qué tomar ese camino. Lo que relata mi papá es que escucharon romper la botella de vidrio, salió corriendo y efectivamente, ajá, sí, claro. Ustedes me dicen en qué me quedé, please. Ok, perfecto. Ustedes me dicen cuando regresemos, por favor. Claro, gracias. Listo, hemos vuelto. Bien. Bueno, pues les decía, bajo ese ejemplo de la vida real, Ivonne decidió tomar el camino que su papá le dijo no lo tomes y entendí la consecuencia 20 minutos después cuando por fin reaccioné. Papá cuenta que escucharon romperse la botella, entonces salieron corriendo y me encontraron ahí tirada, ¿no? Estaba yo tirada, estaba inconsciente, con la botella rota y estaba sangrando del brazo. Me levantaron, me metieron a la casa, me dieron olor a alcohol y reaccioné. Y reaccioné para recibir un regaño, desafortunadamente. O sea, independientemente de que me preguntara a mi papá si me sentía bien, si me dolía algo, y yo no me había percatado justo que tenía sangre en el brazo, y al decirle estoy bien, después vino el regaño. Y vino, por supuesto, esa llamada de atención del, te dije que podías hacerlo, pero no podías seguir este camino. Hoy, ¿sabes por qué? Y sí, efectivamente. Salimos nuevamente a la calle y me dijo, ve, el piso está roto. Y esta era mi razón por la cual yo no quería que tomaras ese camino, porque es más corto. Fíjense bien, es más corto para llegar a la tienda. Sin embargo, tiene riesgos ese camino. Y cuando alguien te dice, no tomes este camino, hay siempre un motivo. Sin embargo, ¿por qué les comparto este ejemplo tan personal? Porque ahorita que yo lo analizo y lo he analizado en muchísimas ocasiones, yo me quedo preguntando, ¿qué hubiese sucedido si mi papá me hubiese enseñado que el piso estaba roto antes de que yo tuviese el accidente? Tal vez yo hubiera comprendido de qué me estaba salvando mi papá, en lugar de que me hubiese dicho nada más, no quiero que te vayas por ahí. Apliquen este ejemplo, y bueno, recuerdo, voy a cerrar
la cápsula de mi vida. Recuerdo que me pusieron un curita, recuerdo que sangré mucho, esta parte del cuerpo es muy escandalosa, y cada vez que yo decido o tengo que decidir si tengo que tomar un camino en el cual tengo dudas, volteo a ver esta cicatriz y me quedo pensando en, antes de tomar una decisión, tengo que analizar cuáles son mis riesgos, de qué me estoy salvando, si hago una evaluación de riesgos previa a tomar esta decisión. Cuando determino si tengo que hacer una inversión, si tengo que contratar a una persona, si tengo que despedir a una persona, si tengo que cambiarme de casa, casi todas las decisiones de mi vida han tenido que ver con esa cápsula, con él. Ya sé que antes de decir, este es el camino más rápido, este es el camino más barato, este es el camino más amigable, más sencillo, más bonito, el que menos esfuerzo me va a llevar, seguramente tiene un riesgo. A mí se me quedó muy grabado eso y por eso se los comparto, para que ustedes aprendan con base en la experiencia ajena y digan, cada vez que voy a tomar una decisión cuando estoy utilizando un medio electrónico, estoy haciendo esa evaluación de cómo me puede llegar a afectar estas acciones que yo voy a realizar. Estoy evaluando a pesar del beneficio, porque fíjense bien, los seres humanos funcionamos siempre en positivo, pensando en el beneficio que vamos a obtener cuando realizamos algo. Sin embargo, es importante el hacer justo esa pequeña pausa entre el riesgo de qué me salvo y cómo se hace eso, construyendo conciencia de un tema, ¿no? Y en este caso, justo vamos a hablar de eso, la diferencia entre el crear una conciencia respecto a un tema y la diferencia entre el tener una conciencia respecto a un tema. Crear no es sencillo, definitivamente es lo que sí les puedo compartir. ¿Por qué? Porque viene justo esta resistencia humana, ¿no? Ivonne de chiquita dijo, no, yo me quiero ir por el camino que mi papá nos dice y tuvo un accidente. Sin embargo, cuando ya somos grandes, cuando estamos tomando decisiones de negocio, cuando estamos tomando decisiones de vida respecto al cómo me desempeño dentro de un entorno digital, y por entorno digital deberíamos entender redes sociales, medios de comunicación, y cuando estoy haciendo alguna transacción bancaria, piensen en todas esas acciones que se realizan cuando estamos en un entorno digital, no únicamente redes sociales, todas implican un riesgo, pero ¿basados en qué? Basados en hacer un análisis de qué decisión tomar. Y desafortunadamente, algo que nos está sucediendo mucho en global, como sociedad, en cualquier país, no es un tema que únicamente afecte a los mexicanos o a una población de cierta edad, a cualquier persona, es que la tecnología es tan rápida y cada vez es más rápida la toma de decisiones usando medios electrónicos, que no tenemos esa pausa de tengo que analizar, tengo que evaluar cuál es mi riesgo. Y desafortunadamente vienen malas consecuencias. Entonces, hay que trabajar en dos sentidos. Una, en el construir, en el crear esa conciencia respecto al uso de los medios electrónicos. Esto es el crear conciencia cibersegura al respecto. Y la otra es la importancia de tener una conciencia cibersegura, porque desafortunadamente cuando somos usuarios no pensamos en ese riesgo, no pensamos en qué puedo perder si lo hago o no lo hago, en qué puede pasar si entro, no sé, por ejemplo, tengo un hermanito que lo acaban de bañar, que es bebé, ¿no? Lo acaban de bañar y digo, ah, qué tierno, tomo una fotografía y la subo a mi perfil de redes sociales. Y digo, miren, aquí está mi hermanito Alan. ¿Qué puede pasar, no? Muchos menores de edad o cualquier persona de cualquier edad, esto incluye a padres de familia, podría decir, no pasa absolutamente nada o no sucede absolutamente nada. O, ¿qué puede suceder si tengo dos niñas de 7, 5 años de edad y fuimos a la playa, se ven preciosos con sus trajes de baño, entonces les voy a tomar una fotografía y lo voy a subir a mi Instagram, que ven todos mis amigos, pero si aparte mi perfil es público, puede ser que lo vean cualquier otra persona que no sea mi amigo y que yo no puedo controlar. ¿Qué puede pasar? Entonces viene este justo balance que a veces cuesta mucho trabajo en el determinar es el momento, la fotografía salió preciosa, el sol, la iluminación, todo, el mar de fondo, versus el qué puede sucederle a mis hijas. Generalmente no caemos en este punto, ¿no? Generalmente no caemos en el necesito pensar en el riesgo. Esto es tener una conciencia cibersegura. Sé que es difícil, sé que es complejo, sé que puede sonar incluso cansado, ¿no? Esa necesidad de estar construyendo la conciencia cibersegura. Pero bueno, podemos construirla, podemos hacerla teniendo en cuenta los siguientes elementos.
El principal es plantear un objetivo. Y el objetivo siempre tiene que ser preservar lo más importante. Sin embargo, lo más importante tiene perspectivas, ¿no? Puede ser que lo más importante para mí en mi esfera personal sea tener cuidado de, no sé, las ubicaciones en las que yo trabajo o las ubicaciones en las que yo hago parada cada vez que estoy de viaje. O puede ser que no quiera compartir algún tema del estado de salud. Esto es importante y esto es un punto que creo que cada quien va a tener que hacer un subrayado en cada uno tenemos diversas perspectivas. Esto es lo que puede ser importante para mí, puede ser que no sea importante para mi mejor amiga, mis padres, mi familia, mi entorno social, mis compañeros de trabajo o la organización. Ese es el primer punto. Cada quien debe de establecer qué es lo que quiere preservar. Fíjense bien respecto a su información, respecto a aquello que puede generar una afectación hacia esta persona. ¿Sí? Vámonos entonces ahora a cruzar esta idea de debo de preservar qué es lo más importante para mí y luego tengo que aplicar las perspectivas. La principal perspectiva, y tiene cierto sentido el orden que en el que los puse en este párrafo, en esta lista, es la principal es la esfera personal. ¿Qué quiero que sepan o que no sepan de mí? Porque cada vez que voy realizando alguna acción, dejando un rastro, voy ayudando a que se construya una identidad digital de quién soy yo, desde el en donde trabajo, en donde desayuno, como, ceno, en donde compro mi ropa, en donde me arreglé el cabello, en donde laboro, si voy al cine, a cuál cine voy frecuentemente, si voy a cierta plaza comercial. Todos estos hábitos van construyendo la identidad digital de quienes somos. Y una persona que pueda estar realizando o siguiendo el rastro para poder duplicar quién soy yo, esto es, para usurpar mi identidad con el fin de suplantarla y realizar alguna acción negativa, cada vez que yo voy dejando migajitas, por hacer una analogía, voy ayudando a construir toda esa integralidad de quién es esta persona a la que estoy construyendo. Entonces, piensen ahorita, ¿qué es esa información que aporta esa, ese dato? No quiero hablar específicamente de datos personales, pero que aporta ese dato de unicidad. ¿A qué me refiero? Iba a usar lentes, sí, ese es algo que es único, no. Seguramente vemos millones de personas de mi edad, de mi género, que usamos lentes y que son de color rojo, ¿no? Pero sin embargo ya es algo que me empieza a perfilar. Busquemos algo único. Si yo pusiera, no sé, en mi Twitter, saliendo de mi cita con el cardiólogo y geolocalizo hospital, vamos a poner, piensan en cualquier nombre de hospital, ustedes ya empiezan a perfilarme como alguien único, porque van a decir, ok, se llama Ivonne Muñoz, es mujer, tiene un problema de corazón, porque salió de una cita con el cardiólogo, y sus citas médicas son en la zona ubicada de tal lugar, de tal ciudad. Y entonces empiezo a construir eso. Aquí es donde hay que hacernos la pregunta. Independientemente de que quiero que sepan que fui tal vez con el cardiólogo más caro del país, al hospital más caro de la ciudad y demás, ¿realmente quiero que alguien duplique mi identidad digital? Esta es la pregunta que se tienen que hacer desde una perspectiva personal. Probablemente no quiero que sepan a dónde fui de vacaciones, etc. Reitero, ese dato que yo quiero proteger, esa información que yo quiero proteger, es la perspectiva que tienen que aplicar. La que sigue es la esfera social. ¿Qué tanto quiero exponer mi esfera social? Les puedo compartir un caso de unos buenos amigos, clientes de hecho, un banco, en el que la primera línea del banco nos llamó en un estado de urgencia porque en una fiesta de chicos eran entre 14 y 16 años, hubo un intento de secuestro. Todos estos chicos eran hijos de los directores del banco. Entonces, era una situación que generaba muchas dudas, muchos riesgos, porque secuestrar a un hijo de un funcionario de un banco, un alto directivo de un banco, pues presupone que va a haber un tema de fraude, de extorsión y demás. Cuando hicimos la investigación de qué es lo que sucedió, cómo supieron, cómo alguien supo que todos iban a estar reunidos en el mismo lugar, a la misma hora, en un horario nocturno además, fue por justo una exposición de información en redes sociales. Todos sus hijos tenían su perfil en Facebook, todos iban a la misma escuela aparte y todos tenían ya un grupo de la escuela en el cual compartían información con demás compañeros de la escuela.
Nunca se dieron cuenta es que hubo una chica, y voy a decir chica entre comillas, que se agregó a este grupo diciendo que era alumna de la misma escuela, era una escuela preparatoria, en la que dijo que ella también estudiaba y habría que ver el perfil. Muy guapa, muy guapa, se veía de la edad. Tenía 6, 7 fotografías en las que decías, pues sí es de la edad, sí parece del grupo. Todos la agregaron, se empezó a hacer amiga de todos y por supuesto, pues la invitaron a la fiesta, ¿no? Cuando ya hicimos toda la investigación de qué había sucedido, revisamos todos los perfiles y le preguntamos a cada uno de los chicos, ¿la conoces? Porque ella no estaba en la fiesta. Era la única persona que no estaba en la fiesta. Cuando todos identificaron oye, no vino Ana, voy a poner un nombre, no vino Ana a la fiesta, empezamos a cuestionar si la conocían en persona y se dieron cuenta que esta chica no estudiaba en su prepa y peor aún, no existía. Haciendo mayor investigación, identificamos que las fotos pertenecían a una joven de Dinamarca que tenía su catálogo de fotografías en Instagram y era modelo. Tomaron esas fotos para construir este perfil social. Y ese es el riesgo. Fíjense bien, aquí lo que les estoy diciendo yo no es no publiquen información de ustedes, de su esfera social, de sus amistades y demás, sino piensen en el riesgo que el publicar esta información conlleva para alguien que no conoce y si esta información es pública o si una persona empieza a convivir con ustedes sin que ustedes validen quién es, cuál es el riesgo que puede conllevar a su esfera social. Nunca logramos determinar quién fue la persona que hizo la invitación directamente a ella para asistir a la fiesta, porque muchos la invitaron. Pero esto que nos dice, basta con que una de estas personas que formaban parte de esta esfera social, de este grupo de jóvenes, pues no quiero decir maduros, pero estaban en una fase de adolescencia, pues es muy fácil decir, también estás en la escuela y estás muy guapa, ven a la fiesta. Al haber sucedido esto, con que uno lo hubiese invitado, puso en riesgo a toda la esfera social. De hecho, trataron de secuestrar no a una persona en específica. Era un chico que llegó solo en su carro a la fiesta, todos los demás llegaron obviamente con guardaespaldas, este chico llegó solo y fue el único que intentaron secuestrar. Vean entonces, piensen en el más allá de qué sucede cuando expongo información que puede afectar a mi esfera social. Este es el segundo objetivo, el preservar lo más importante respecto a mi esfera social. Quiero que mi esfera social se vea afectada o quiero ser parte de la protección de mi esfera social. Por eso es importante tener esa conciencia. Ahora, en la esfera laboral, les puedo contar muchas historias respecto a riesgos que han ocurrido en ámbitos laborales. Creo que de hecho les van a compartir muchos durante esta semana. Pero tengo que pensar en eso, ¿no? En el cómo me puede afectar en mi esfera laboral el que yo no haga un debido cuidado de la información que manejo. Y va a depender mucho de qué hago, ¿no? Si soy abogada, imagínense toda la información. Imagínense que yo me dedicara a hacer divorcios. Toda la información de carácter personal que puedo tener de mis clientes respecto a pues, su cónyuge, sus hijos, si hay enfermedades, cuánto ganan, cuánto les pagan y demás. ¿Qué pasaría para mí como abogada, no dedicada a TI, sino si fuera yo de una abogada de derecho familiar, si no cuido debidamente la información de mis clientes? Piensen ustedes en sus perfiles. O si ustedes son jóvenes, piensen en los perfiles de sus papás. Piensen a qué se dedica mi papá. Mi papá es doctor. ¿Creen que tenga información que en caso de ser mal utilizada pueda afectar a sus clientes? Por supuesto. Y si ustedes utilizan el equipo de cómputo que también utiliza sus papás, pues tendrán que pensar ustedes, fíjense bien, en dos temas. En la afectación de su esfera personal, si no tienen los debidos cuidados al utilizar los medios electrónicos, y en la afectación de la esfera laboral que pudiera tener otro usuario por el hecho de compartir el mismo equipo de cómputo. Y por último, el siguiente objetivo, que no por ser el último ser menos importante, es la esfera empresarial. ¿Qué tan importante es la información dentro de una organización? Y por eso les digo, hay muchísima demanda de empleo en esta nueva área para muchos, realmente no es tan nueva, muchos llevamos 20, 25 años en esto, pero está generando un crecimiento interesante porque las organizaciones ya se habían dado cuenta que era importante utilizar las tecnologías, pero no las utilizábamos en una modalidad a distancia. Como todos bien sabemos, pues el suceso de salud del año pasado provocó que todos nos moviéramos a trabajar a distancia y con esto una de las principales preguntas que se hicieron las organizaciones fue, ¿puedo dejar que mis empleados utilicen la información a distancia? ¿Qué tan conscientes están? Fíjense bien, ¿qué tan conscientes están de la importancia que tiene la información para que la empresa no entre en quiebra, no reciba una demanda, no reciba algún reclamo? Y aquí volvemos a esa pregunta, ¿no?
el por qué es importante, por un lado, que todos ayudemos a construir una conciencia cibersegura, pero más allá hay otro punto. ¿Por qué es importante validar que el usuario final de la información, el usuario que también crea información, esté consciente de la importancia de tener una conciencia cibersegura? Porque reitero, si regresamos a ese punto de soy negativo porque me quieres imponer algo, entonces no lo hago, la imposición es la peor forma de construir seguridad. Entonces necesitamos construir esa necesidad de tener la conciencia. Bien, y para ello, pues reitero, hay que definir el objeto de protección que es único para cada uno de estos ámbitos que les acabo de compartir. ¿Qué salvo, no? Que yo creo que eso es lo que uno quisiera entender principalmente con el, bueno, ¿y qué pongo a salvo? ¿Qué estoy ayudando a que suceda cada vez que yo tengo conciencia cibersegura? ¿Estoy salvando la organización? ¿Me estoy salvando a mí como persona? ¿Cuál es el elemento que se salva en específico cada vez que yo valido que sí cuento con esa conciencia cibersegura? Bien, hay una pequeña lista, porque vamos, hay diversos alcances del qué salvamos al tener una conciencia cibersegura. Traté de agrupar 6 de los puntos más importantes de qué está salvando. Uno de los puntos principales, aquí no hay un orden en específico, eh, es el salvar tus finanzas. ¿Qué sucede? Ayer, por ejemplo, que tuvimos demasiado tiempo para estar leyendo Twitter en lugar de WhatsApp debido a la caída que hubo, estuve revisando muchos reportes de incidentes relacionados con suplantación de identidad y vi una recurrencia muy interesante respecto a dos bancos en el que se están empezando a quejar los usuarios, porque cuando acuden sus abuelos o sus padres, que son mayores de 60, 70 años, cuando acuden a la sucursal, los ejecutivos están abusando de la falta de desconocimiento del uso de tecnologías de información y les dicen que es obligatorio que ya utilicen la aplicación móvil del banco para poder saber cuánto dinero tienen, disponer dinero, hacer sus pagos de tarjetas y demás. Lo que están haciendo estos jóvenes es solicitarle al mayor de edad su dispositivo móvil, configurar la cuenta de banca electrónica en el dispositivo. Lo desafortunado de esto es conservan la contraseña y por supuesto ellos tienen acceso a todos los datos personales del usuario. ¿Qué sucede cuando después esta persona adulta mayor llega a su domicilio? Cuando trata de utilizar la aplicación hay variables. Una, no funciona el acceso. Dos, sí funciona, pero desafortunadamente todo el dinero que estaba ahí desapareció. Y eso es algo interesante, ¿no? Tenemos que empezar a construir esta conciencia para que todos nuestros adultos mayores la tengan, porque desafortunadamente, reitero, la tecnología los está empujando a la obligatoriedad de usarla. Y ante el desconocimiento de, ¿es seguro que yo le dé mi dispositivo a un desconocido para que configure mi aplicación bancaria y se quede con mi contraseña? Si hubiésemos construido esta conciencia, si hubiésemos tenido la eh, certeza de que estas personas adultas mayores tienen una conciencia cibersegura, les puedo asegurar que, valga la redundancia, que este índice de quejas sería mínimo. Serían pocas las personas que están siendo sujetas a este tipo de fraude, que es presencial desafortunadamente, pero que se relaciona con el manejo de un medio electrónico y que ante la falta de desconocimiento sucede una confianza excesiva que terminan pues defraudando a estas personas. Ese es un ejemplo triste que les puedo dar. Yo creo que cualquiera de nosotros que tiene padres adultos mayores o abuelos adultos mayores, no quisiéramos que fueran víctimas de estas personas que están abusando del desconocimiento. Bueno, pues ayudemos a construir esa conciencia cibersegura. ¿Para qué? Para salvar las finanzas de esa esfera personal, de esas personas que forman parte de nuestra esfera personal y también de nosotros mismos, ¿no? Piensen ustedes en esa necesidad de compartir contraseñas de sus dispositivos para que cualquier persona los pueda utilizar y si sus aplicaciones, perdón, de carácter financiero están en el mismo dispositivo, piensen en el riesgo que conlleva, en la afectación que va a tener para ustedes el compartir este tipo de permisos o de accesos. El segundo es defender tu reputación, que va muy ligado de evitar la usurpación de identidad. Lo que justo les decía, cada vez que vamos dejando información de quiénes somos, de qué hacemos, dónde lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, esto es, a veces damos información de más, ¿no? En los medios electrónicos, estamos ayudando a que alguien más pueda reconstruir nuestra identidad digital. Tenemos que empezar a evaluar ¿vale la pena o no vale la pena? Yo les pregunto cuando no, a los que somos ya un poquito más grandes que una población joven,
Cuando ustedes iban a la escuela, compartían con todos qué hacían saliendo, específicamente en qué lugares, con quiénes convivían, qué desayunaban, qué comían, qué cenaban, si iban al doctor y demás. No, éramos más limitados. El hecho de tener ahora aplicaciones instantáneas que nos permiten compartir momentos únicos de la vida es definitivamente pues una forma nueva de desenvolvernos socialmente hablando. Sin embargo, genera estos riesgos de, al compartir tanto, reitero, se puede poner en riesgo nuestra reputación, se pueden poner en riesgo también perdón, creo que se borró algo, esa viabilidad de que nuestra información personal sea duplicada. Siguiente, que sería el cuarto, es conservar esa memoria fotográfica y experiencias únicas en tu vida personal. ¿A qué me refiero con esto? Es también ya muy conocido y de hecho es algo que está exponencialmente creciendo, el robo de cuentas de redes sociales, por ejemplo, principalmente las de Instagram y las de Facebook, en el que personas maliciosas toman imágenes tuyas que tal vez tuvieron muchos likes o que son las que te identifican a una forma muy particular y crean un perfil nuevo con tu mismo nombre, con esas mismas fotografías y empiezan a agregar aparte de tu esfera que forma parte de tu perfil. Aquí la pregunta es, ¿qué tan necesario es que tu lista de amigos sea pública? ¿Cómo afecta que tu lista de amigos sea pública? ¿Le afectará a mis amigos? Y la respuesta es sí. Probablemente no les ha sucedido y si les ha sucedido se van a encontrar muy identificados con este ejemplo, que es real. Les va a pasar que sus amigos les pidan el rescate por dinero y no de la cuenta de red social, sino rescate desde la perspectiva de tengo secuestrada a Daniela y para probártelo, mira, tengo sus fotos y estoy manejando su cuenta de redes sociales desde su celular porque tengo secuestrada a Daniela junto con su celular. Cualquiera de nosotros diríamos, wow, tal vez puede ser una forma interesante de validar que sí tienen secuestrada a Daniela, ¿no? Y si le marco a Daniela en ese momento y Daniela no me contesta, y si le marco a su novio y le digo a Juan, oye Juan, ¿sabes dónde está Daniela? Y te dice, Daniela no me contesta. Todo el escenario coincide y te van a decir, dame 5,000 pesos, dame 3,000 pesos. O pensemos en el niño que fue nota el año pasado, que estaba, no sé si lo recuerdan, un niño que detuvieron unos policías en el metro de la Ciudad de México porque traía su Xbox, porque estaba siendo víctima de extorsión. Le escribieron para decirle que tenían secuestrada a su mamá y que llevara las cosas con mayor valor que tuviera en su casa. El niño agarró las joyas de su mamá, agarró su Xbox y se fue a la estación del metro que le dijeron para rescatar a su mamá. Era un niño de 8 o 9 años. Si a un niño de 8 o 9 años le sucede eso, ¿cuál es la radiografía principal? El niño tiene acceso a medios electrónicos y supieron cómo llegar por ahí. Bueno, esto le puede pasar también a un adulto mayor. Yo sí veo a mis papás en el que les digan, tengo secuestrado a Ivonne y que den un rescate. Yo sí veo a mis compañeros en la oficina, veo a mi esposo hacerlo, veo a muchas personas, incluso yo me veo haciendo eso por alguien más, si no tengo una conciencia cibersegura de que puedo ser víctima de fraude. Entonces, ese es el primer punto, el cuidar que seamos nuevamente afectados en nuestras finanzas. Eso es algo a lo que te ayuda a tener una conciencia cibersegura, por no ser víctima de fraude, en el que tú hagas, y lo vamos a ver en la lámina siguiente, en el que tú tengas un mecanismo de reacción que te ayude a identificar si estás siendo víctima de un fraude o si efectivamente estás ante una extorsión y un secuestro real. El tema de conservar la memoria fotográfica, en muchos casos, nos ha tocado ver muchos de ellos, en el que justo hacen esta clonación de la cuenta de redes sociales y después reportan la cuenta original y hay de dos. Una, fue nada más una acción por molestarte o segunda, si te piden un rescate de tu cuenta original. Y en este momento ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿qué valor, no económico, qué valor personal, qué valor sentimental tiene para cada uno de ustedes la memoria fotográfica que han ido construyendo de su vida y que han guardado únicamente en sus redes sociales? ¿A cuántos de ustedes, y tenemos que hablar incluso de daños psicoemocionales, a cuántos de ustedes les podría afectar emocionalmente o si conocen a alguien que le podría afectar emocionalmente el perder toda esta memoria fotográfica, el perder todos estos check-ins tal vez que se hacen de una experiencia única, los videos, los lives, toda esa construcción de tu vida digital basada en tu vida personal, mucho ojo ahí, también, ¿cuánto vale? Y que entonces está en riesgo de que sea perdida si no sabes cómo proteger tus perfiles, tu información, tus dispositivos, tus contraseñas y cómo te afecta en una vida personal.
El siguiente es mantener tu identidad digital con un alto nivel de confianza. Eso es Toral. El tener piezas claves que ayuden a confiar, que cuando alguien, por ejemplo, en mi caso, si alguien me envía un correo a hola@ibuenomonos.mx, tengan esa certeza jurídica de que efectivamente me están escribiendo a mí. O que si alguien me envía, o piensen ustedes, alguien les envía un iMessage, un mensaje a través de Instagram, un DM a través de Twitter. Piensen en todas esas opciones de contacto único a través de cada plataforma. ¿Cómo saber que efectivamente estoy contactando a la persona que dice quién dice ser? Eso se logra como justo teniendo esa higiene digital, que nosotros le denominamos de esa forma, esa higiene digital en cuanto a hábitos, en cuanto a costumbres, en cuanto a lo que posteo, en cuanto al tipo de personalidad que tengo. Piensen en una persona que tal vez todos los días dice en Twitter, buenos días, mundo, y constantemente lo hace y de repente lo deja de hacer. Ustedes identificarían tal vez una falta de patrón, una falta de hábito dentro de su conducta, que puede ser un elemento suficiente para poder pensar o poder poner en tela de juicio que esa persona ya no es quien dice ser. Esa cuenta pudo haber sido intervenida por un tercero o pudo haber sido accedida por un tercero con el fin de contactar en forma directa a todos sus seguidores o sus contactos principales. ¿Qué más salvamos? Identificar afectaciones en tu entorno y en la información que utilizas día con día. Creo que hay algo que todos tenemos que hacer y es una tarea sana. Así como a veces dices, a ver, voy a hacer un inventario de todos los, no sé, yo por ejemplo tengo muchos muñecos coleccionables ahorita enfrente de mí. Tengo un inventario de todos mis coleccionables que tengo aquí. Tengo como 80 muñecos de Mickey Mouse en distintas versiones. Tengo un inventario de eso. Así como tenemos un inventario físico de lo que tenemos en casa, debemos de tener también un inventario electrónico o tal vez físico, lo que ustedes consideren más viable, de la información que manejan. Piensen en cómo están utilizando sus contraseñas, por ejemplo, para las aplicaciones. Piensen si utilizan un segundo factor de autenticación. Piensen en un manejador de contraseñas. Piensen en qué tengo en mi dispositivo. ¿Tengo cuentas de correo electrónico? ¿Qué cuentas de correo electrónico? Piensen qué sucedería si salen ustedes a la calle y les roban el dispositivo y tienen que ir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público y ante la pregunta de qué información tiene usted en su dispositivo, identifiquen si tienen claro qué aplicaciones, qué información, qué contraseña, a qué podían acceder desde ese dispositivo para que entonces su capacidad de reacción sea la mejor, tanto para dar avisos a posibles afectados como para tomar las medidas precautorias de las afectaciones que ustedes puedan tener. Esto es tener una conciencia cibersegura. El no solo construir sí, no debo compartir mis contraseñas, no, sino el sé cómo uso mis contraseñas, sé en dónde tengo mi respaldo de contraseñas, tengo un segundo factor de autenticación, por dar un ejemplo. Esto es lo que es otra de las afectaciones que se rescatan cuando tenemos una conciencia cibersegura. Para prácticamente cerrar, ¿cómo validar que lo hemos logrado, no? Porque probablemente decir, claro, tener una conciencia cibersegura es un estatus al que yo quisiera llegar, ¿no? Pero ¿cómo valido que lo hemos logrado? En lo individual o en grupos de amigos o en familia o en sus empresas o en todos estos escenarios, hagan una lista de pasos previos por validar antes de iniciar con alguna nueva actividad en medios digitales. Esto es, si el día de mañana ustedes planean hacer un grupo en Facebook con sus mejores amigos, los mejores, para el caso de que alguno de ustedes les dé COVID, estoy poniendo un ejemplo, ¿quién va a ser la persona que lo va a ir a cuidar? Bueno, ¿vale la pena hacer un grupo en Facebook para esto? ¿O hacemos un grupo en WhatsApp? ¿O únicamente tenemos anotado en algún lugar físico los números de contacto telefónicos para estarnos haciendo un monitoreo o en cuanto a uno de ellos les dé COVID les avise a los demás? Hagan esa evaluación. Algo que tenemos que aprender, y creo que desafortunadamente el ejemplo nos lo está dando esta lección, es tenemos que dejar de ser reactivos, tenemos que dejar de pensar solamente en me afectaron de esta forma, me robaron, me usurparon mi identidad, accedieron a mi cuenta de correo, se llevaron mi dinero de mi cuenta bancaria. Piensen en la argumentación, vean la argumentación en redes sociales. Siempre decimos, nos pasó esto, ¿qué hago? Tenemos que cambiar esa visión. Cuando tú digas, ya no estoy esperando que me suceda para en ese momento
reaccionar y saber qué hacer. No, tenemos que cambiar la visión a una visión preventiva. Cuando ya tenemos una visión preventiva en nuestro día a día, cuando nos estamos moviendo en medios electrónicos, quiere decir que ya estás consciente de tus riesgos. Entonces, primero es, quiero hacer algo nuevo en redes sociales, en medios electrónicos, una campaña, un nuevo negocio. Piensen en algo nuevo que quieran hacer, evalúen esos riesgos, hagan su lista de cuáles son los riesgos y en ese momento determinen, ¿lo hago o no lo hago? ¿Vale la pena o no vale la pena? Si me sucede, ¿quién me va a poder ayudar? ¿Hay quien me ayude o no hay quien me ayude? Y con base en eso decidan. Segunda, realicen simulacros. Así como hacemos, fíjense bien, así como en el mundo físico hacemos simulacros pensando en un riesgo mayor, principalmente un sismo, ¿por qué no hacemos simulacros de cuando nos suceda un incidente informático? Quédense con esa pregunta importante y digan, sí es cierto, yo no he hecho un simulacro de qué va a suceder. Si un día alguien me dice, hay otra persona que se llama Ivo Muñoz que tiene tu mismo perfil en redes sociales. Ese simulacro de qué les va a servir? Para significar que lo peor les ha sucedido. No hay nada mejor que significar el peor riesgo, el peor evento, para que entonces, estando en esa situación, identifiques qué es lo que quieres proteger. ¿Quieres proteger tu identidad? ¿Quieres proteger a tu red de contactos? ¿Quieres proteger algo financiero? ¿Quieres proteger a tu entorno personal, a tu entorno laboral? Y siguiente, validen si actúan bajo una lista de acciones o si reaccionaron sin control alguno. ¿De qué les va a servir esta pregunta? Para que entonces ustedes digan, háganse la pregunta y reitero el ejemplo del sismo. ¿Tienen ustedes un protocolo respecto a cómo realizar un simulacro de sismo? Se supone que sí. La experiencia nos ha llevado a esa obligación. Pero bajo este supuesto, ¿hay una lista de pasos que hacer? Si ustedes me están contestando en este momento, sí, sí la tengo, genial, lo solicito. Ahora pregúntense, ¿tienen una lista de pasos que agotar en caso de que el acceso a su cuenta de correo electrónico no sea posible porque la aplicación les diga, alguien más ya se logueó, puso una segunda autenticación y no te voy a dar acceso? Hagan esa lista para que cuando les suceda no tengan que actuar bajo la desesperación, bajo una falta de capacidad de recuperación de sus cuentas, de su identidad digital, de sus cuentas de redes sociales y demás. Estos son los 3 pasos que en todo simulacro tienen que hacer. Cuando ustedes vuelvan a hacer un simulacro bajo un escenario distinto, jueguen con los escenarios, obviamente, bajo un escenario distinto y digan, escenario tal, sé qué hacer, sé que debo de proteger, en ese momento van a saber que ustedes tienen una conciencia cibersegura, la cual espero después de esta conversación hayan identificado como vital para saber que se están protegiendo, no únicamente saben el cómo hacerlo, sino que ya saben que tienen que protegerlo. Tienen que aprender a cambiar su mentalidad hacia una, y con esto cierro, hacia una prevención y no solamente hacia una reacción. Les agradezco mucho su tiempo y les agradezco su atención. Estoy disponible para sus preguntas si es que las hay. Adelante. Creo que los chicos de policía cibernética no andan por aquí, pero a ver, vamos a ver. Ya, no te preocupes. Lista. Audio. Bien, muchas gracias. Vamos a dar de lectura algunas de las preguntas que realizaron los jóvenes y las jóvenes que nos visualizaron el día de hoy. Adelante. Aprovecho la ocasión, maestra Ivonne, para saludar a las y los estudiantes del plantel 01 Pueblo Nuevo del Cobao, quienes estuvieron participando el día de hoy, que estuvieron visualizando la charla, y quienes gusten realizar alguna pregunta a nuestra ponente, pueden realizarla a través del chat y con mucho gusto la maestra Ivonne dará respuesta a sus preguntas. Vamos a dar un breve espacio para que puedan hacer las preguntas, maestra, ¿le parece bien? Claro. Sí, claro que sí, adelante. Muchas gracias. ¿Tienes? No hay ninguna. ¿Tienes alguna? ¿Tú las vas a dar? Sí.
Debo de cuidar si soy vendedor en Facebook. Maestra, nos preguntan si por favor nos puede ayudar a responder qué información debo cuidar si soy un vendedor en Facebook. Esa es una muy buena pregunta y creo que se contesta mucho con lo sucedido ayer. Ayer hacíamos una evaluación del impacto en los negocios que han confiado justo el tema del comercio electrónico solamente a una plataforma. Yo creo que la primera respuesta que te puedo dar es que debes de tener un sitio web para que te garantice algo que en el entorno de negocios le llamamos continuidad del negocio. Esto es, si tú hubieses tenido un sitio web, por supuesto, aunque hubiese sucedido el incidente de ayer, tú hubieras tenido la posibilidad de seguir atendiendo a tus clientes y no hubieras tenido un cese de ventas. Ese es uno de los primeros puntos, el de la continuidad. El segundo es, cada vez que tú vendes algo, sea un producto o un servicio, requieres tener la identificación de tus clientes. Eso te lleva a la obligación de recabar datos personales como su nombre, la ubicación a la que le vas a entregar y que te compró. Esa se convierte en la información más importante de tu negocio. Aparte, si te está pagando a través de un instrumento de pago o que sea una tarjeta de crédito, estás obteniendo información que si se revela puede afectarlo a él si es mal utilizada. No que tú lo utilices mal, sino que alguien que tenga acceso a esa información, perdón, la puede utilizar mal. De hecho, desde el hecho de tener su nombre y su domicilio, si eso se difunde, si eso sale de tu esfera de protección, te pone en riesgo a ti porque si lo vemos desde la perspectiva legal, hay multas respecto a ese mal tratamiento o un tratamiento no adecuado de proteger esta información. Y segunda, pues va a afectar patrimonialmente también a tus clientes. Tercera, yo te diría, desde la perspectiva legal también del consumidor, debes tener términos y condiciones que cumplan con lo que establece la Ley Federal de Protección del Consumidor, porque también aplica para las ventas que son a través de medios electrónicos y no importa que tengas o no un sitio web o que tu plataforma esté en Facebook, al final del día hay una relación de consumo que tiene que ser cuidada y también prevé esa protección de la información. Espero haber contestado tu respuesta. Muchas gracias, maestra. También referente a los simulacros que usted mencionaba, ¿de qué manera podemos involucrar a los padres de familia? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es tal vez el elemento más importante que se debe involucrar cuando hablamos de jóvenes, de menores de edad, o también de mayores de edad, pero que siguen conviviendo en casa, ¿no? Creo que tal vez al momento en que tú les compartes que el hecho de que la información se comprometa, pone en riesgo a todas las personas relacionadas con esa información, tal vez no es la forma más bonita, más romántica, por decirlo así, de invitarlos a un simulacro, pero sí los puede hacer conscientes de ese riesgo que vivimos, ¿no? Si el clásico, ¿no? Un consejo de seguridad que siempre damos es en el entorno físico, en tu cartera no traigas fotos de tus hijos, ¿no? O no traigas fotos de tus padres porque los haces objeto de secuestro, objeto de extorsión. Lo mismo sucede en un teléfono, ¿no? No guardes a tu papá con que diga papá, no guardes a tu mamá con que diga mamá, pones cualquier otro nombre para que no sean víctimas de extorsión. Sin embargo, a veces cuando hablas con los padres de familia ven muy lejos este tema, ¿no? Lo ven muy ajeno o consideran tal vez que como su hijo es muy bueno, literal, así entre comillas, es muy bueno, es muy hábil, muchos te dicen, es que nació con el celular en la mano. Sí, tal vez sí, ¿no? Tienes las habilidades, tienes esa chispa para utilizar los aplicativos fácilmente, pero tal vez no con una perspectiva de seguridad personal. Y ahí es donde tienen que volverse a involucrar los papás, ¿no? En que los papás los invitemos a que formen parte de conferencias, a compartirles eventos reales, que no piensen que son únicamente parte de una serie de televisión o parte de una película, sino que sucede en el mundo real, qué afectaciones puede tener un menor. Y eso genera probablemente en un alto porcentaje ese involucramiento de los papás para que en esos simulacros participemos todos, ¿no? En el que tú tengas la facilidad de decir, papá, me robaron el celular, y tal vez sea tu papá quien te ayude a formar parte de esas acciones de la reacción que conlleva, ¿no? El incidente, ¿no? En el que entendamos que la seguridad, y hablando de ciberseguridad, la ciberseguridad la construimos todos los que somos los usuarios y nuestro entorno principal de contactos. Y seguramente en cualquier menor de edad, uno de sus contactos principales son sus papás.
tienen que hacerlos parte de ese riesgo. O decirles, papás, tal vez no van a secuestrar a mí, pero te van a secuestrar a ti. Entonces, reitero, desafortunadamente tal vez la respuesta no es amigable, es invitándolos al riesgo para ayudar a minimizar el riesgo entre todos. Gracias, maestra. Gran parte de nuestro público del día de hoy son jóvenes estudiantes y quisiera pedirle de forma muy particular algunas recomendaciones para ellos, para el uso adecuado de los dispositivos tecnológicos y sobre todo de las redes sociales que pues ellos hoy en día están muy involucrados en este tema. Claro, yo creo que hay varios, ¿no? Creo que hay una lista un tanto extensa respecto a todos los tips que uno debe de dar respecto al uso de redes sociales y a la tecnología actual, pero creo que el principal es siempre tener ese agotamiento de validar con quién te estás contactando, ¿no? Desafortunadamente, creo que tenemos una mala costumbre porque así lo han generado, se ha generado a través de N cantidad de campañas durante muchos años. Pensamos que la persona que me va a afectar es alguien que en su foto de perfil no se ve su cara y tiene una sudadera puesta. Y no es así, ¿no? O es un hombre obeso que te está diciendo frases sugerentes y dices, es el que tengo que bloquear. No, a veces puede ser una persona que es totalmente válida, que puedes ver sus fotos. Les comparto un caso rápido. Una chica de prepa agregó a su Facebook a un chico que vivía en la misma entidad de ella, no fue aquí en la Ciudad de México, fue en otra entidad. Lo agrega porque ve que asiste a lugares que ella conoce, tienen ciertos amigos en común también, se hacen muy amigos a través de Facebook, él le invita a un café, la recoge en la prepa y la lleva a una plaza comercial a tomar el café, no se da cuenta que la droga, la regresa a la misma preparatoria 4 horas después, violada. La dejó literal sentada en la banqueta fuera de la preparatoria, víctima de violación la chica. Entró a enfermería, la revisó la enfermera, luego la revisó un médico y determinaron que había sido víctima de violación. La chica fue víctima por una persona que se veía confiable, por una persona que tenía amigos en común, por una persona que visitaba lugares en común también. Ella construyó esa confianza con base en ello y desafortunadamente su consecuencia en el mundo real fue muy drástica, ¿no? No sufrió un robo de identidad, no sufrió una afectación patrimonial, sufrió una afectación física y psicológica también, ¿no? ¿Y qué va a pasar como consecuencia? Además, una falta de confianza reiterada hasta el último día de su vida con cualquier persona que la contacte, ¿no? Entonces, tomen este ejemplo de la vida real porque la verdad es muy triste. En este caso, la escuela no quiso actuar, los papás tampoco quisieron actuar protegiendo, pues, la seguridad emocional de su hija, pero no véanse en ese ejemplo y no caigan en eso. ¿Para qué? Para que agoten el ejemplo que les doy o el consejo que les doy. Agoten siempre que quien les dice que es realmente sea. Revisen con su esfera más cercana que conocen a esa persona si quieren tener un encuentro personal. El siguiente es no compartan información de sus familias, ¿no? A veces pensamos que puedes decir, yo tengo 14 años, soy muy bonita, soy delgada, soy deportista, tengo todo el perfil para ser secuestrable. Sí, pero en el mercado vales menos, y perdón que lo diga así. Vale más un niño de 3 años a 9 años que una chica de 14 años en el mercado de pornografía infantil, en el mercado de trata de blancas. Que a ustedes les preguntan, ¿tienes hermanos menores de edad? Y dices sí, y empiezas a dar sus edades, se van a interesar por ti, no por ti, sino por tus hermanos pequeños. Antes para obtener esta información se tardaban 3 semanas, y antes les estoy hablando del 2004. Ahora se tarda aproximadamente un ataque de este tipo entre 17 y 21 minutos en obtener esa información. Entonces el segundo tip es, tengan cuidado con la información que comparten ante una persona conocida o desconocida, en los hábitos de sus padres, en el contestar ¿estás sola? ¿Estás acompañada? ¿A qué hora regresa tu papá de trabajar? ¿En qué trabaja? ¿En dónde estudian tus hermanos? Si sales o no sales de tu casa y demás. Porque es información que está permitiendo construir tus hábitos para que después seas víctima de otro evento, ¿no? Ojo, creo que es importante no satanizar las redes sociales, eso sí, ¿no? Creo que si somos precavidos respecto a qué contesto, qué comparto, con quién doy información sensible, podemos convivir en redes sociales toda la vida sin ningún riesgo, ¿no? O sin ninguna mala consecuencia. Aquí el tip no es, sálganse de las redes porque son malas y están en un riesgo constante, no. Ese no es el tip. El tip es, sepan cómo compartir su información de carácter personal
que los pone en riesgo a ustedes o en riesgo a sus menores de edad o a sus padres o a su esfera para que evitar que ese riesgo suceda. El tercero es el clásico. Tengan sus dispositivos actualizados. Fíjense qué aplicaciones instalan. Revisen qué autorizan a que hagan sus aplicaciones, ¿no? A veces ustedes no lo saben, pero el micrófono de su celular puede estar permanentemente abierto, escuchando todo lo que hacen, todo lo que conversan. Hay aplicaciones que pueden estar grabando lo que escribes en el teclado, o las aplicaciones que te permiten agregar diccionarios de emojis para tu WhatsApp y demás, empiezan a grabar todo lo que estás escribiendo, no solo cuando utilizas WhatsApp, sino cuando utilizas cualquier otra aplicación en tu celular. Y ahí se pueden ir usuarios, contraseñas, direcciones, teléfonos, números de tarjeta y demás. Entonces, antes de decir, qué bonito diccionario de emojis está aquí, lo voy a instalar, lean qué dicen que hace la aplicación. Lean qué permisos le dan a la aplicación, si abrir la cámara, si abrir el micrófono, si tenerlos siempre geolocalizados. Revisen los términos y condiciones. Yo sé que a veces puede ser difícil porque dices, no soy abogado, ¿no? Pero toda aplicación en sus marketplaces tiene señalizaciones muy claras y precisas de hago tal, y doy permiso o no doy permiso en la sección de configuración. Siempre revisen las configuraciones de sus redes sociales. Hay aplicaciones, principalmente Facebook, que cada vez que hace un cambio en sus políticas de privacidad, que hace un reseteo de lo que tú configuraste en tu celular. Eso tal vez no lo sabían. Bueno, entonces cada vez que ustedes vean, hay cambio en las políticas de Facebook, corran a su celular y verifiquen qué se modificó en su configuración del celular y vuélvanlo a configurar. No den por sentado que ya lo hicieron y que entonces todo está controlado. Monitoreen los permisos de su celular para saber qué se está compartiendo de ustedes cada vez que utilicen una red social. Muchas gracias, maestra, por sus respuestas. Sin duda es información muy valiosa la que acaba de proporcionarnos. Quiero pedirle, por favor, si nos ayuda a formular una pregunta para las personas que nos están visualizando y poder que ellos participen. Desde este momento nosotros vamos a habilitar un enlace en donde pueden proporcionarnos sus respuestas para tomar en cuenta su asistencia, por favor. Claro que sí. Dentro de tu entorno escolar, ¿cuál consideras que es la información más importante que debes proteger? Y tal vez que digan 2 acciones de cómo la protegerían una vez que ya la tengan identificada. Que reitero, acuérdense, es perspectiva personal. Todos podemos tener una perspectiva distinta. Muy bien, maestra. Pues sería todo por el momento. Le agradezco muchísimo su participación y colaboración para con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y así también con la Unidad de Policía Cibernética. Fue un placer haberla tenido en esta ponencia del día de hoy de la Semana Estatal de Ciberseguridad 2021 y pues esperemos contar con su colaboración y apoyo en actividades futuras que se presenten más adelante. Muchísimas gracias, maestra. El placer es mío. Gracias por la invitación y quedo a sus órdenes para cuando sea necesario. Saludos a todos. Igualmente, hasta luego.